Hay un país pequeño, apenas del tamaño de Bélgica, pero que controla la tecnología más avanzada del planeta. Un lugar donde diminutos chips de silicio deciden el destino de naciones enteras. Su colapso podría destruir la economía global en cuestión de semanas, apagando fábricas, paralizando ejércitos, y dejando en silencio millones de pantallas. Su nombre es Taiwán. La isla que pasó de ser un enclave olvidado a convertirse en el corazón del mundo moderno. Un territorio que, entre mares turbulentos y tensiones políticas, levantó un imperio invisible, la industria de semiconductores. Hoy, cada teléfono, cada automóvil, cada satélite depende de su pulso tecnológico. Y por eso, las grandes potencias están dispuestas a arriesgar una guerra. Por un lugar que, aunque pequeño, sostiene el futuro de todos nosotros. Cada teléfono, cada carro, cada computadora, cada avión. Depende de un pequeño pedazo de silicio llamado semiconductor. Si los chips desaparecen, no solo se detiene la tecnología. Se detiene el mundo. Los chips son el nuevo petróleo. Pero a diferencia del petróleo, que se extrae en desiertos, selvas y mares, la fabricación de los chips más avanzados está concentrada casi en un solo lugar. Un lugar donde fábricas limpias y silenciosas producen el corazón invisible de nuestra era digital. Un lugar que sostiene la economía global, la seguridad nacional y hasta la vida cotidiana. Cada mensaje que enviamos, cada transacción bancaria, cada satélite que orbita la Tierra. Todo depende de ellos. Y en esa fragilidad se esconde una paradoja. La infraestructura más poderosa del planeta descansa sobre un puñado de máquinas. Y sobre la precisión de procesos tan delicados, que un grano de polvo puede arruinar millones de dólares en producción. Los chips son la sangre de la civilización moderna. Sin ellos, los hospitales se apagan, los aviones quedan en tierra. Los ejércitos pierden sus ojos y oídos digitales. El mundo entero late al ritmo de un circuito microscópico. ¿Un circuito que concentra poder, riqueza y riesgo? En un tablero donde la competencia tecnológica se convierte en geopolítica. Los chips no son solo tecnología. Son el nuevo campo de batalla del siglo XXI. TSMC no es una empresa común. Es la compañía que fabrica el 90% de todos los chips avanzados del planeta. Nadie más puede producir a esta escala. Ni Intel, ni Samsung, ni Nvidia. TSMC domina porque logró lo que parecía imposible. Construir transistores tan diminutos que miles de millones caben en la superficie de una uña humana. Y con cada nueva generación, el reto se vuelve más complejo, más costoso, más arriesgado. Hoy produce chips de 3 nanómetros. Y ya trabaja en la próxima frontera, 2 nanómetros. Un nivel de miniaturización que roza los límites de la física. En estas fábricas, cada paso es un ritual de precisión. Un solo error, un grano de polvo, una vibración mínima. Puede destruir millones de dólares en producción. Las máquinas que fabrican estos chips son tan sofisticadas, que pocas compañías en el mundo pueden siquiera comprarlas, y menos aún dominarlas. TSMC no solo fabrica tecnología, moldea el futuro de la inteligencia artificial, de los teléfonos, de los aviones, de los sistemas de defensa y de la economía global. Cada chip que sale de sus líneas de producción es una pieza de poder, una llave que abre puertas al progreso. Y también a la competencia geopolítica más feroz del siglo XXI. TSMC no es solo una empresa. Es el epicentro de un mundo que depende de circuitos invisibles. Y de una precisión tan extrema, que el destino de naciones enteras puede depender de un nanómetro. En los años 80 y 90, Taiwán no tenía petróleo, ni minerales, ni grandes recursos naturales. Pero tenía algo más poderoso, ingenieros. Y tenía una visión clara, casi obsesiva, convertirse en la fábrica tecnológica del mundo. Mientras otros países llenaban sus fábricas con ropa, juguetes o productos baratos, Taiwán eligió un camino distinto, un camino casi imposible, los semiconductores. Una industria tan compleja que parecía reservada solo para gigantes. Al principio, copiaron diseños, aprendieron de otros. Pero pronto comenzaron a perfeccionarlos, a innovar, a construir un ecosistema donde la precisión era religión, y la miniaturización, un arte. Cada chip era una apuesta.
Cada avance, un salto hacia lo desconocido. Y poco a poco, la isla que parecía pequeña en el mapa se volvió inmensa en la economía global. Hoy, incluso las superpotencias más poderosas dependen de Taiwán para funcionar, desde los teléfonos en nuestros bolsillos hasta los satélites que orbitan la Tierra. Todo late gracias a los chips que nacen allí. Taiwán no solo fabricó tecnología, fabricó el futuro. Apple depende de Taiwán. Nvidia depende de Taiwán. AMD depende de Taiwán. El Pentágono depende de Taiwán. La economía, la seguridad, la tecnología. Todo pasa por una isla a 160 kilómetros de China. Un territorio pequeño, rodeado por el mar, que concentra más del 60% de la producción mundial de semiconductores avanzados. Chips invisibles, diminutos, pero esenciales. Sin ellos, no hay teléfonos, no hay aviones, no hay inteligencia artificial. Cada transacción digital, cada operación militar, cada innovación científica, late gracias a un corazón de silicio fabricado en Taiwán. Nunca en la historia de la humanidad un país tan pequeño ha tenido un rol tan grande. Es una paradoja, mientras su superficie cabe entera en un mapa como una mancha diminuta, su influencia se extiende por todo el planeta. Taiwán es el punto donde se cruzan la economía global y la geopolítica más tensa del siglo XXI. Una isla que sostiene el equilibrio entre potencias, que define el pulso de la tecnología y que, en silencio, marca el destino de millones. El futuro del mundo depende de Taiwán. Para China, Taiwán no es solo una cuestión política o histórica. Es una cuestión tecnológica. Beijing sabe que controlar TSMC le daría una ventaja imposible de igualar. Porque en el siglo XXI, el poder no se mide solo en ejércitos o territorios. Se mide en chips. Pero hay un problema, los chips no pueden fabricarse bajo una guerra. TSMC depende de miles de proveedores, de máquinas de Holanda, de químicos de Japón, de diseños de Estados Unidos. Es una red global, delicada, que funciona como un reloj de precisión. Un conflicto no solo pondría en riesgo a Taiwán. Destruiría la fábrica más importante del mundo. La fábrica que sostiene la economía digital, la inteligencia artificial, la defensa militar, la innovación científica. Sin esos chips, los teléfonos se apagan, los aviones se detienen, los supercomputadores quedan en silencio. El mundo moderno se paraliza. Por eso, Taiwán no es simplemente un punto en el mapa. Es el epicentro de la tecnología global. El lugar donde se decide si el futuro avanza o se detiene. Estados Unidos ve a TSMC como un activo estratégico global, por eso ha bloqueado a China del acceso a la tecnología más avanzada, por eso financia la construcción de nuevas fábricas en Arizona. Y por eso envía barcos y aviones al Mar del Sur de China. El objetivo no es solo defender una democracia aliada, sino proteger el corazón tecnológico del mundo. Porque en esos chips se concentra el poder del siglo XXI, son la base de la inteligencia artificial, de los sistemas de defensa, de la economía digital, cada satélite, cada supercomputador, cada teléfono inteligente, depende de ellos. Washington entiende que perder a Taiwán sería perder el control del futuro, por eso la isla se ha convertido en el centro de una estrategia global, en el punto donde se cruzan la seguridad nacional y la innovación tecnológica. No se trata únicamente de geopolítica, se trata de quién controla el pulso de la modernidad, de quién decide si el mundo sigue avanzando o se detiene. Taiwán lo sabe, y tiene una estrategia llamada el escudo de silicio. La idea es simple, TSMC es tan importante, que ninguna potencia se atrevería a destruirla. La fábrica se convierte en un escudo, una especie de seguro de supervivencia para la isla. Porque en esas máquinas se produce el recurso más valioso del siglo XXI, los chips que sostienen la economía digital, la inteligencia artificial, la defensa militar. Cada país que depende de ellos entiende que un ataque a Taiwán sería un ataque a su propio futuro, por eso, el silicio no es solo materia prima, es diplomacia, es disuasión, es poder. El escudo de silicio convierte a una isla pequeña en un actor global, un recordatorio de que, en el mundo moderno, la supervivencia puede estar escrita en millones de transistores invisibles. Si TSMC se detiene, el 40% de la economía mundial colapsaría, los autos desaparecerían de las tiendas, las computadoras subirían de precio al triple, las empresas cerrarían, las bolsas caerían.
Sería la recesión más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Porque los chips no son solo piezas de tecnología, son el motor invisible de la vida moderna. Sin ellos, las cadenas de suministro se rompen, la innovación se detiene, la comunicación se apaga. Un mundo sin TSMC sería un mundo paralizado, fábricas vacías, oficinas en silencio, mercados en caos. Por eso, la continuidad de Taiwán no es solo un asunto regional, es la condición para que la economía global siga respirando. El futuro depende de que esa fábrica nunca se detenga. El futuro de la tecnología no está en Silicon Valley, está en quien controle la próxima generación de chips. Estados Unidos quiere mantener el liderazgo, China quiere romper el bloqueo, Europa quiere independencia. Porque en el siglo XXI, el poder no se mide solo en ejércitos o territorios, se mide en transistores, en nanómetros, en la capacidad de fabricar el cerebro de las máquinas. Cada supercomputador, cada satélite, cada teléfono inteligente, depende de esos chips. Y cada potencia sabe que quien los controle, controlará la economía, la seguridad y la innovación del futuro. Pero por ahora, el corazón del mundo sigue latiendo en una pequeña isla del Pacífico. Una isla que sostiene el equilibrio global, que define el pulso de la modernidad. Y su nombre es Taiwán.